Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un privilegio para todos los que nos acompañan a través del canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Aquí estamos en noche de jueves 25, estamos 25 ya. 25 de enero del año 2024. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos míos, yo siempre hablo mucho acerca de los errores que cometemos cuando queremos justificar algo que anda mal. Yo he escuchado desde que era niño que la mentira tiene piernas cortas y que como tiene piernas cortas no llega muy lejos. Nosotros vivimos en una sociedad, lamentablemente, rodeada de políticos habladores, mentirosos, embusteros, que es lo mismo. Y ellos históricamente han utilizado el recurso de que como este es un pueblo supuestamente desmemoriado, o sea que se nos olvidan las cosas y que este es un pueblo bruto, ellos nos dicen una cosa hoy, otra mañana, pasado nos dicen otra. Y hasta se reivindican. Anoche yo hablaba de Hipólito. Yo recuerdo que cuando Hipólito salió del gobierno en el año 2004, salió totalmente desacreditado, como el peor presidente que ha pasado por el país. Sin embargo, ese mismo Hipólito en el año 2012 casi gana las elecciones. ¿Qué pasó? Los dominicanos somos desmemoriados. Hipólito, yo ayer lo citaba diciendo que él dijo en un programa reciente que lo invitaron, que el tema de la ley 124, la ley que tiene que ver con el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, que eso se nos iba a olvidar en 10 o 15 días, la ley trujillista. Pero muchos sectores hemos coincidido en que esto no se puede permitir que pase. Tenemos que continuar alzando nuestra voz. Pero, hablando de políticos que juegan a que los dominicanos somos desmemoriados, hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Odebrecht Pacheco, dio unas declaraciones que yo digo que empastelan más, que perjudican más porque son totalmente mentiras. Yo he visto este proceso de cerca y he escuchado a los actores y he leído las actas, la ley, todo. Y cuando usted ve que el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que salir a dar una rueda de prensa es porque él sabe que el elemento de la discordia es él. Porque él fue el que falsificó, el que metió la jodida, el artículo 11 falsificado. Yo hoy, cuando lo escuché, me dio mucha pena porque entendí que la clase política dominicana no nos representa a nosotros, en su mayoría. Quedan algunas excepciones, muy pocas. Para que ustedes entiendan de qué le estoy hablando, vamos a ver el video de la sesión cuando Pacheco, el 29 de diciembre, introduce el proyecto. Recuerden que el artículo 11 de ese proyecto había sido modificado por el diputado Juan Dionisio Restituyo, que se lo pidió Pacheco. Pero miren cómo él, haciendo un uso truculento de la palabra y de su poder como presidente de la Cámara de Diputados, chapucera de por sí, miren cómo ese señor se burla de los diputados metiendo el artículo falsificado que no era el que se había consensuado. Vamos a ver. Artículo 11, se plantea, el colega Ramón
esta modificación también fue más o menos consensuada para que, donde el artículo 11 entrega la información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera, relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencias a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, constitucional, que señala nuestra Constitución bajo cuáles criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas. Entonces, los que estén de acuerdo pulsen sí, y los que no estén de acuerdo pulsen no, por favor. A votación. En otras palabras, esta modificación da más garantía. 125 síes y 2 noes, por lo tanto la modificación está aprobada. Noten, Pacheco utiliza 2 palabras que lo delatan. Cuando él está hablando de la modificación al artículo 11, él dice que eso fue más o menos consensuado. Y cuando un diputado le vocea que hay que leer, él dice que eso que pase por secretaría. Porque hay un detalle interesante en todo esto del proceso de falsificación que hubo en este proyecto de ley. Miren, ese proyecto original era del senador Mircea de Franjul. Oye esto, yo. En el Congreso, en el Senado, fue aprobado ese proyecto y lo mandaron a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados coge el proyecto de Julito Furcal, que tenía un proyecto similar, y el proyecto de Lourdes Aybar, y fusionan los 3 proyectos en uno. Hay un detalle interesante. Como el Senado ya lo había aprobado, el proyecto que había que tomar como marco legal era el del Senado. Ellos no cogieron ese, ellos cogieron el de Julito Furcal. Ese proyecto es ilegal por todos los lados. Cogieron el proyecto de Julito Furcal y pusieron a un lado el que había venido del Senado aprobado ya. Que hasta los senadores tienen que cuestionarse qué fue lo que le metieron ahí. Es un desorden que hay en la Cámara de Diputados. Es una gavilla, un tigueraje encabezado por Pacheco. Hoy, cuando el señor Pacheco vio que el excremento, que la materia fecal le está llegando a la boca, hoy salió con los 2 mosqueteros, él y 2 más, los 3 mosqueteros salieron a hablar del proyecto. Julito Furcal, el hermano de Roberto Furcal, imagínense. Ramón Bueno, que es el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, que ese ni leyó esa vaina. Ese no sabe en qué pie está parado. Y él, vamos a ver algunas palabras que el señor Pacheco, tratando de confundirnos, lo que pasa es que para confundir hay que ser inteligente y él no cuenta con esas destrezas. Él olvida la palabra que utilizó al principio, que ellos habían más o menos consensuado. Aquí él dice que eso fue consensuado, pero él había dicho que más o menos, eso no estaba claro. Pero aparte de eso, el señor Pacheco quiere responderle a la oposición. No es a la oposición, papi, que tú tienes que responderle. Hasta Participación Ciudadana, que es un organismo que lo había apoyado a ustedes, que es un organismo que había operado para el PRM desde la campaña, tuvo que salir el día de ayer y decir que ese proyecto era inconstitucional y que tenían que darle para atrás de inmediato. Pero también el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roch, dio unas declaraciones diciendo que las garantías del secreto que tienen los periodistas y los ciudadanos estarían vulneradas con esa ley.
Entonces todo el mundo se le encuentra mal, pero el presidente de la Cámara de Diputados que metió los dos pies en el zapato y que es parte del tigueraje del que tenemos que salir en este país porque tienen años. ¿Cuántos años tiene ese señor siendo diputado? Analicen por qué él quería ser alcalde y quería ser senador, por qué su partido prefirió que él se quede en la Cámara de Diputados. Porque el que sabe de los trucos, cómo mover el truqueo, es él. Vamos a ver al señor Pacheco hoy tratando de justificar este lodo, este cúmulo de excremento, de materia fecal que el señor había tirado. Miren. Subrepticiamente esa modificación que la sometió el diputado Ramón Bueno obtuvo 125 votos de 127 diputados que votaron, que ejercieron su derecho al voto. 2 votaron que no por la modificación y 125, incluido el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, incluido el vocero de la bancada del PLD, votaron por esa modificación. Y ahí nosotros le vamos a entregar la copia de esa votación que se dio. Por lo que yo solo quiero decirle que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, no es posible hoy día modificar un proyecto que no cuente con una votación y que por lo tanto hacer una modificación de esa como la que se ha querido sugerir o algunos sectores han querido sugerir es imposible en la Cámara de Diputados por una razón muy simple. Pacheco es un charlatán. Esa modificación, señora, anoche ustedes vieron la entrevista que le hicimos a Juan Dionisio Restituyo, diputado, que fue el que escribió el artículo que se había consensuado, que tenía un solo detalle, ¿cuál? Que para usted entregar información tenía que ser autorizado por un juez y por el Ministerio Público. Eso fue lo que le quitaron al artículo. Y le dieron plenos poderes al director del Departamento Nacional de Investigaciones. Eso fue lo que cambiaste, Pacheco. Entonces, ni hiciste lo que decía el proyecto de ley del Senado porque lo cambiaste. Ni hiciste lo que decía el proyecto de ley que pusiste a Juan Dionisio de tonto a hacerlo y llevaste el que te dio tu gana. Por eso no te interesaba que se leyera. Que lo lean por secretaría y tu rapidez en que se votara. Voten, voten. Señores, pero no existe crimen perfecto. No existe crimen perfecto. Él ha tratado, esta mañana, ¿qué fue lo que quiso hacer el señor Pacheco? Bueno, ya que me echaron lodo arriba, déjame echarle a lo de la Fuerza del Pueblo, que qué bueno que se lo eche, a lo del PLD, que qué bueno que se lo eche, a lo del Partido Reformista, que qué bueno, porque ninguno hicieron su trabajo. Un solo diputado fue el que reclamó que esa ley iba a joder las libertades del pueblo dominicano. ¿Cuál es la representación que nosotros tenemos? Solo comience a ver en el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados fue acusado en el gobierno pasado de ser de los que recibió soborno en Odebrecht. ¿Cuál fue el premio? Le archivaron el expediente, archivo definitivo, nunca se supo, nunca se habló. Hubo una negociación política donde un grupo de gente que estaban involucrados en ese expediente, porque eso vino desde Brasil y desde el Departamento de Estado. ¿Usted ve por qué a Jean Alain Rodríguez le retiraron la visa? Esa es una de las razones. Porque el expediente que le mandó el gobierno norteamericano para que metiera preso a un grupo de tigres, ellos metieron a lo que le dio su gana. Y variaron señores, uno de los puntos fundamentales del expediente de Odebrecht era Punta Catalina. La famosa página 14. ¿Qué decía la página 14? Que al senador Julio César Valentín, cuando era diputado, le habían entregado soborno para aprobar ese proyecto. Y esa página la arrancaron del expediente. Pero en ese expediente estaba Pacheco. Ustedes no recuerdan, Jesús, búscate ahí
en los archivos nuestros, cuando él dio la rueda de prensa, que él dijo que que él tenía sus pantalones cortos preparados para cuando lo llevaran preso. Pero nunca renunció a su inmunidad parlamentaria. ¿Por qué no renunció? Él sabía que era de los primeros que iba en ese grupo. Y yo siempre dije que él, que es un político público, un político viejo ya, debió dejar que lo investigaran y que lo llevaran hasta las últimas consecuencias. Si yo sé que no recibí soborno y que lo que me han hecho es una infamia, yo agarro y renuncio a mi inmunidad parlamentaria y digo que me investiguen, como hizo Miriam. Miriam aguantó. Yo tengo muchísimas diferencias con la procuradora, pero todos los fuegos que le tiraron, ella se lo aguantó ahí sentada cuando ella la estaban entrevistando. Y no hizo nada después, se quedó tranquila, la quitaron de la Suprema. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ella ocupó el puesto del mismo que le pasó el cuchillo por la cabeza. ¿Y dónde está Jean Alain hoy? ¿Me entendieron? Entonces, yo creo que Pacheco, antes de presentarse como presidente de la Cámara, que de nuevo nos hace entender su naturaleza, debió permitir que lo investigaran, debió quitarse su inmunidad parlamentaria para que nosotros entendiéramos que sí, que no había problema con él. Ahora, cuando ha pasado todo este proceso que yo le he llamado la tiguerización de la práctica política, que comienza en el Congreso y que está, ya uno no sabe en quién creer. Ya uno no sabe en quién creer. Y yo lo digo muy apenado, no solo por Pacheco y por los de su partido. Yo lo digo por la oposición, por los rastreras de la oposición, de ahora de repente, no, que nosotros, que nos metieron gato por liebre. No, es que usted tenía que leer el proyecto, ese es su trabajo. Y si hay departamentos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para estudiar desde la Constitución los proyectos de ley que llegan, ¿cómo es posible que se le haya pasado un proyecto inconstitucional? ¿Cómo? Que lo que hace, señores, yo he leído proyectos aquí, oye esto y oye, hasta con falta ortográfica. Yo he leído proyectos de ley aquí. Y eso lo que da es pena y vergüenza. Porque esa no fue la representación que nosotros elegimos. Yo creo que este país merece algo diferente. Y a pesar de que me sentí mal, también me sentí bien porque vi que había por lo menos uno, como la parábola de Jesucristo. Al menos uno alzó la voz, no votó. A pesar de que yo vi anoche en el canal de YouTube algunos tarados, estúpidos y añeplados, que estaban dándole caña al diputado. No, ese diputado es uno solo y él hizo lo que tenía que hacer, que es reclamar que ese proyecto era inconstitucional. Y aparte de eso, no votó. Pero ¿qué es lo que usted quería? Que le entrara a trompa a Pacheco. No podía hacer eso él. Él alzó su voz, votó en contra, dijo antes que eso no iba, lo dijo después, ha continuado con su mismo discurso. Entonces, ese tipo de comportamiento nosotros tenemos que celebrarlo e incentivarlo. Porque la representación que tenemos en el Congreso hoy es muy pobre. Ya sabemos a qué van los congresistas. Ya sabemos a qué van los diputados y los senadores. Bueno, es que Antonio Marte en alguna ocasión dijo que ni le estaban sirviendo comida. Y yo me pregunté, ¿y será que ellos van a comer eso? Ese es el trabajo de un legislador, ir a hartarse como un ay. Esa es mi pregunta. O va a discutir proyectos de leyes, o va a defender el interés nacional. Señores, a Herodón lo aprobaron en un 2x3 aquí. En un 2x3. 30 y pico de años más le dieron a un contrato que no se ha vencido para recibir el dinero ahora. Y cuando algunos legisladores cuestionaban al ministro de la presidencia que fue a una interpelación o a una invitación, como le quieran llamar, hubo legisladores de su partido que se pusieron guapos. No, lo están maltratando. A una persona que nosotros le pagamos con nuestro dinero y que tiene que explicarnos todo, no importa que se siente incómodo, porque si se siente incómodo, que renuncie a esa vaina. Señores,
Qué vergüenza nos da el Congreso que tenemos. Qué vergüenza. Yo hoy explicaba al mediodía que el Congreso es el freno que tiene cualquier presidente. En Perú, por ejemplo, cuando se empezó a investigar el tema de Odebrecht, el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, PPK le decían. Cuando el Congreso tuvo elementos de que Pedro Pablo Kuczynski aparentemente había recibido dinero para su financiamiento de campaña de Odebrecht, ¿qué hicieron? Lo destituyeron, le pasaron el gilet de una vez. El Congreso aquí es el vigilante, debe ser, eso es lo que dice la Constitución, es el vigilante del comportamiento y accionar del presidente, de los funcionarios y de todo el mundo. El único que tiene la facultad de convocar al presidente de la República ahí al frente es el Congreso. Quien tiene la facultad de llamar a un funcionario y pedirle explicaciones es el Congreso. De hecho, noten que la Constitución dice que el presidente de la República cada 27 de febrero tiene que ir a rendirle memorias al Congreso de lo que hizo con el presupuesto nacional. Porque ¿quién es que le apruebe el presupuesto al presidente? Es el Congreso. Porque en el ordenamiento jurídico dominicano el Congreso es el primer poder del Estado. Aquí no. Eso nada más está en la ley, en letra muerta. Aquí el Congreso aparentemente es un sello de los presidentes. Por eso esa ley pasó, viola todos los derechos fundamentales de los dominicanos. No hubo quien filtrara eso, ni en el Poder Ejecutivo. Ustedes vieron la arrogancia del señor consultor jurídico. Se la sabe toda esa. Sabe tanto que, imagínense. Pero también hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, en vez de admitir que él cometió un tollo, dice no, porque tuvo la culpa la oposición, tuvo la culpa. No, amigo, todos ustedes son una decepción para la sociedad dominicana. Qué triste. Y yo digo, ¿cuántas leyes aquí tienen ese mismo orden? ¿Cuántas leyes tienen esa misma situación? Porque yo estoy preocupado ahora. Yo estoy como cuando uno va al banco, que le dan una tarjeta de crédito, que la gente te dice, lee la letrica chiquita. Yo estoy así. Hay que leer la letrica chiquita de todas las leyes que esta gente aprueban y los préstamos y la vaina, porque cuando viene a ver, hasta la vida de uno está empeñada en estos proyectos. Ya uno no sabe. Sobre todo porque ahora la argumentación es, yo no leí eso o yo no vi eso. Perdimos los dominicanos decentes, perdimos. Vamos a la pausa, volvemos en breve.